La diputada morenista Olga Sánchez Cordero mencionó el respeto que le tiene a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los reconoció diciendo que son grandes juristas. También recordó las palabras de Sergio Salvador Aguirre Aguiano y el exministro Mariano Azuela, para destacar que el Poder Judicial carece de competencia para analizar las reformas constitucionales por estar fuera del control judicial y que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Por su parte, el diputado del PAN, Germán Martínez, arremetió contra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien llamó emperatriz durante la discusión sobre la iniciativa de Morena para blindar las reformas constitucionales de juicios de amparo. Esto luego de que el legislador instó con sarcasmo a que los morenistas impulsen una reforma para que cualquier deseo de la mandataria federal sea declarado como parte de la Constitución. Presidente, gracias. Les traje la Constitución, no para que la lean, porque ya sabemos que no la leen, para que le pongan un altar de muertos, porque la están matando hoy Morena, su gobierno y sus aliados. Por cierto, hay que aclarar que respecto al procedimiento legislativo, quien presentaba el dictamen de la comisión tenía que haberlo hecho de manera institucional. Lamento que continúe con sus dejos de autoritarismo y no permita el respeto a los grupos parlamentarios. Todos los regímenes autoritarios fueron resultado de mutilaciones torcidas y pervertidas de la democracia, entendida como soberanía popular, como lo que hace hoy Morena, que pretende aprobar y acabar con los derechos humanos y de las minorías. Miren, en la gran reforma del 2011 sobre derechos humanos hubo un gran debate. Cito, por ejemplo, al entonces senador Pablo Gómez, del PRD en ese momento, una verdadera izquierda, no la parodia que hoy emulan en Morena. Abro comillas. Ahora se inscribirá en la Carta Fundamental derechos y en sí mismo la expresión de luchas largas, difíciles, que llevaron a muchos, inclusive, a perder la libertad. Esta reforma, en síntesis, es la lucha de décadas por incorporar en el orden jurídico principios básicos y esenciales de derechos humanos. Cierro comillas. O cito, por ejemplo, al entonces ministro Arturo Saldívar, que en mayo de 2016 alegaba en la Corte, abro comillas, por lo que una reforma constitucional que restrinja los derechos humanos, pongan atención, de manera grave, tendría que ser invalidada por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de los mecanismos de control constitucional de su competencia, los cuales deben servir para preservar y defender los derechos humanos como lo ordena la Constitución. Cierro comillas. Ahora que son gobierno, se contradicen. Ahora que son una mayoría artificial, mutilan esos derechos, mutilan la Constitución. En tan solo 8 días ustedes pretenden destruir el orden democrático y nuestras instituciones. No consultaron a la academia, a expertos, a verdaderos constitucionalistas y con un procedimiento plagado de vicios e inconsistencias, hoy aprobarán esta reforma. Lo harán con su mayoría artificial. ¿Se acuerdan que les dije en Michuca que se los iba a recordar toda la legislatura? Una mayoría artificial conseguida a base de chantajes y compra de voluntades. Estamos hoy, pueblo de México, ante una regresión histórica que nos costará años revertir para nuestras futuras generaciones. Argumentaban en la comisión, por ejemplo, sobre un poder reformador que ustedes creen que les dan sus mayorías. Pues les tengo una noticia, ese poder reformador no está por encima de los derechos de las personas. Por eso había controles en la Constitución. Esta reforma tiene una trascendencia histórica, pues hoy ustedes marcan un antes y un después en el verdadero equilibrio de poderes en nuestro país. La Constitución
esa que ustedes hoy matan, dejará de ser una barrera contra los excesos del poder y contra las ocurrencias de Morena. Votaremos en contra, el grupo parlamentario del PAN, en contra de esta reforma, porque nos oponemos a esta evocación a la ley de Herodes que hacen, pretendiendo mutilar la Constitución, quitándole la posibilidad a los ciudadanos y a todas las instituciones de defenderse de reformas que violen sus derechos humanos, de defenderse de las ocurrencias de la mayoría de Morena. Todo lo que diga este librito que dice poder legislativo, ejecutivo y judicial, eres tú, Morena, la ley de Herodes. O te sometes a Morena o te jodes. En una soberbia mayoritaria, creen que el pueblo es solo ese 54% que votó por ustedes. Les tengo una noticia: habemos más pueblo y vamos a pelear nuestros derechos, incluso si tenemos que ir hasta las organizaciones internacionales, aunque les asuste. Dicen defender la Constitución, pero la ponen al servicio de la dictadura. Pueblo de México, cuando a alguno de estos ocurrentes se les ocurra poner en la Constitución eliminar la propiedad privada o castigar a cualquiera que no pague una multa con cárcel o quitar el derecho de las mujeres a votar y ser votada, ya no podremos defendernos porque están quitando esos controles en la Constitución. Argumentan, por ejemplo, que esta reforma es para acabar con el activismo político de los jueces. ¿En serio? ¿Se les ocurrió la maravillosa idea de eliminar de la Constitución la última línea de defensa de los ciudadanos para acabar con ese activismo? ¿En serio? Cuando tienen entre sus filas a exministros que siguen cobrando una pensión. Pero miren, y además se da por aludida. Bienvenida. ¡Qué cinismo! Pero miren, a pesar de todo, hay esperanza todavía. Porque ustedes no van a estar aquí para siempre. La historia cambia, señores. Ustedes no serán una mayoría para siempre. Ustedes no van a gobernar para siempre. Y esta Constitución mutilada que le están heredando a las futuras generaciones será su propio verdugo. Porque hoy ustedes, sin darse cuenta, casi la mayoría sin darse cuenta, porque solo se dedican a seguir el sometimiento, hoy están actuando contra ustedes mismos. La historia los va a perseguir. Al tiempo. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Fernando Torres Graciano del PAN, hasta por 7 minutos 30 segundos. ¿Quieres o no? ¿No? Lo metemos. Aguas. Se sube a la tribuna. Calla, calladito. Te subes, ahorita venga. Permítame, el orador, antes de iniciar. Por favor, le pido a la asamblea, no se permiten diálogos. Le pido a la asamblea que con respeto escuchemos a todos los oradores. Adelante, el orador. A las mujeres, a los hombres, a las mexicanas y mexicanos, nos queremos dirigir el día de hoy. A ti, joven, que creíste el pasado proceso electoral que las cosas iban a ser mejor, te decimos que vamos a seguir en pie de lucha para que el día de mañana tengamos en esta nación, en este país, un país que logremos reconciliar con nosotros mismos, un país que tenga alma y futuro. Ojalá y algún día aquí en esta tribuna el tema sea qué es mejor para nuestras familias y que no estemos legislando
para hacer realidad la venganza de López Obrador contra un poder judicial. Esté plasmado también lo que queremos, lo que quieren las entidades federativas. Por eso tienen que ir a aprobación de los congresos locales. No se trata solamente de tener los números. Y yo le pregunto hoy a los mexicanos, a las mexicanas que creyeron en ustedes y que votaron por ustedes el pasado proceso electoral, si con su voto les entregaron un cheque en blanco. Seguro estoy que no. No era su intención. Si con ese voto les estaban escriturando el país, seguro estoy que no. No se equivoquen. No los hicieron dueños de la nación. No les dieron el poder para que hicieran de él un abuso. No se equivoquen. La gente confió en ustedes, pero no para que hicieran de esta voluntad popular un sistema de poder absoluto que raya en la dictadura. Cada día ustedes se parecen más al Partido Nacional Socialista. Cada día encarnan más esas formas y esa forma de tratar de bombardear al Poder Judicial. Eso pasó en Alemania, igualito. Cada día son ustedes más parecidos a los nazis. Dicen no ser clasistas, no ser racistas, pero ¿cómo se parecen a los nazis? El régimen nazi también bombardeó al Poder Judicial. Nunca nos ha doblegado en el PAN, nunca nos doblegó el poder. Y no es esta la ocasión que va a suceder. Ténganlo por seguro. Vamos a seguir en pie de lucha. Vamos a trabajar para que un día recuperemos en esta patria la posibilidad de la reconciliación, del encuentro, y que sea un México para todos y para todas. El México que se merece nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras familias. Y no el México en llamas, no el México de los homicidios, no el México de la guerra en la que nos tienen hoy ustedes. Ustedes, que son como los nazis, un día también van a sufrir el repudio de la gente. Ustedes, que como decía Hitler, y hoy lo hacen y lo demuestran. Decía Hitler, ante Dios y el mundo, el más fuerte tiene el derecho a hacer prevalecer su voluntad. Y es lo que ustedes dicen y lo han dicho en esta tribuna. Somos la mayoría, el pueblo nos dio la mayoría y creen que son los dueños de la patria, de la nación, y que pueden hacer con nuestro sistema constitucional, político, social, lo que se les ocurra, porque la visión es única, la de ustedes. Qué mal para los que confiaron en ustedes la respuesta que están dándoles. Qué mal la traición que están dando al pueblo. Yo le pregunto a la gente si cuando fueron a emitir su voto estaban pensando en que se desapareciera el Poder Judicial. Seguro estoy que no. Yo le pregunto a la gente si cuando fueron a votar estaban pensando en que nos llevarían a esta crisis constitucional. La historia los va a juzgar. Tendrá que quedar ahí, en los libros, en la reflexión, lo que hoy están tratando de hacer. Un transitorio que quiere quitar la posibilidad de que se desahogue acciones de inconstitucionalidad, una controversia, amparos. Al contrario, deberíamos estar subiendo a rango constitucional la posibilidad de que cuando haya una violación a derechos humanos en la Constitución se pueda combatir vía el amparo. Pero eso ustedes no lo entienden, y si lo entienden no les importa. Pero no lo dudan, no tengan la menor duda. El día de mañana el pueblo los va a maldecir. He concluido.
Gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Olga Sánchez Cordero de Morena, hasta por 15 minutos. A ver si vienen. Antes de iniciar mi intervención, quiero recordarles las posiciones de algunos de los señores ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quienes respeto, les tengo gran consideración y afecto, y adicionalmente fueron y son grandes juristas. Empiezo por Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Él siempre dijo que era afiliado al PAN. Afirmaba que el Poder Judicial carece de competencia para analizar las reformas constitucionales por estar fuera del control judicial, postura derivada del principio de supremacía constitucional y de la función del constituyente permanente en México. Esta disposición está en el artículo 135. El ministro Mariano Azuela también en este tipo de debates llegó a recordar que el artículo 39 constitucional decía y citó: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo, se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo el tiempo el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno, y remataba su postura recordando a Felipe Tena Ramírez. Juan de Romero solía decir que observar la Suprema Corte de Justicia no tiene facultades para revisar al poder reformador de la Constitución, ni las normas constitucionales, puesto que el artículo 135 instituye su propio control, que no es judicial, sino político. El ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, también afiliado al PAN, por supuesto, afirmaba que si el amparo pudiese aplicarse sobre normas constitucionales y de fondo, estaríamos entonces en un mundo en el que habría unas personas con una constitución y otras con otra constitución. Lo mismo decía Fernando Franco González Salas, que sostuvo no encontraba límites a la acción del poder que establece como revisor de la Constitución, de acuerdo con el 135. La ministra Luna Ramos: no hay restricción alguna a las reformas constitucionales que haga el poder constituyente permanente respecto a lo dispuesto en el artículo 135. La Constitución sí puede ser reformada por el poder revisor, y no hay restricción alguna para las reformas constitucionales. En el mismo sentido, Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero ya quiero empezar con mi intervención. El debate sobre el control constitucional de las reformas a la Constitución ha sido uno de los grandes temas de derecho constitucional y procesal constitucional a nivel internacional. Cualquiera que sea la posición que se adopte en este tipo de debates, no es fácil de abordar, ni es de cómoda discusión. Circunstancias que me constan
por haber estado inmersa en este tipo de intercambio de ideas en diversas ocasiones como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante 21 años. Por principio de cuentas, al asumir una postura con seriedad en este tipo de diferendos, con seriedad, debe hacerse desde una perspectiva en la que la problemática del control constitucional de las reformas constitucionales implica un análisis esencialmente jurídico y técnico que sustancialmente permita diferenciar las particularidades entre el juicio de amparo, las controversias y las acciones de inconstitucionalidad. Esto debido a que la naturaleza de dichos procedimientos y medios de control es diversa y las reglas cambian significativamente de un tipo a otro. Así, no es lo mismo hablar de un amparo ciudadano donde se reclaman violaciones a derechos incorporados en la esfera del quejoso que discernir sobre una controversia constitucional entre autoridades donde es indispensable que la Constitución otorgue legitimación activa y pasiva, y no es legitimación pasiva al constituyente permanente en las controversias constitucionales. Tampoco es igual si discutir en materia de acciones de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque por antonomasia la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto, y al ser abstracto no se pueden estudiar ciertos temas que siempre están desprovistos del panorama de su aplicación y de donde es necesario delimitar el universo de normas constitucionales que sean materia de análisis. Dicho lo anterior, recordemos que la evolución histórica de este tema derivó del hecho de que nuestra Constitución vigente desde 1917 es reformable. Esta característica fue heredada del Constituyente del 57, ya que durante estos primeros 30 años de nuestra vida independiente, en los que dichas disputas facilitaban la rigidez constitucional, que terminó en que la Constitución de 1824 y de 1836 en texto expreso impidiera las reformas constitucionales al ser consideradas constituciones rígidas, pétreas. Por eso, el texto constitucional de 1857 se flexibilizó y, por supuesto, es una constitución flexible, misma que tuvo estos principios en el 17 y hoy constan en el artículo 135. Es decir, desde la perspectiva histórica constitucional, el texto vigente abona un sistema constitucional rígido que contrasta con el artículo 177 de la Constitución de 24, y el cual señalaba en esta Constitución rígida que jamás se podría reformar la Constitución. Claramente este cambio hubiese resultado más completo si el constituyente hubiera establecido en el texto constitucional un mecanismo claro, expreso, inequívoco de control de validez y efectividad de las reformas, mutas y cambios constitucionales, pero no lo hizo. Esta situación descrita no generó debates relevantes sino hasta el amparo Camacho, cuando se reformó el artículo 122 de la Constitución. Ello porque era un obstáculo para este quejoso competir electoralmente por la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, donde estábamos por estrenar los procesos electorales para elegir el Ejecutivo capitalino. Pero la reforma establecía que no podía él acceder a esto. Bueno, su demanda fue desechada, pero finalmente la Corte, con la facultad de atracción, por unanimidad de 11 votos, determinó que sí era posible ejercer el control constitucional de amparo, pero solamente del proceso de reformas, no de la materialidad de la reforma constitucional. A partir de dicho asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue modulando su criterio
en la misma ruta, las cuales arrojan sentencias como el amparo del 2013, llamado también amparo de los intelectuales. La ley de amparo, entonces, prohíbe categórica y literalmente la procedencia del amparo contra reformas a la Constitución. Y lo que estamos haciendo hoy es constitucionalizando este artículo 61 de la ley de amparo. ¡Ojo! Estudien. Una cosa también, quiero recordarles, con esto a la mayoría que integrábamos el Pleno de la Corte, nos resultaba notoriamente improcedente ese tipo de intervenciones del Poder Judicial en las determinaciones del Poder Revisor de la Constitución, porque los precedentes reconocían que el amparo no permitía el estudio sustantivo de las reformas constitucionales, aunque sí el procedimiento de reformas. En 2011, desde la Corte, ante el asunto presentado por Federico Reyes Heroles, el amparo de los intelectuales, perdón, este sí es el amparo de los intelectuales, volvimos a negar el amparo, pues resultaba formal y jurídicamente imposible el estudio de los contenidos constitucionales reformados. Ojo, la total improcedencia cuando vimos el fondo del amparo contra reformas constitucionales de cualquier naturaleza o especie. Compañeras y compañeros, en todos los amparos posteriores que se ha reconocido la improcedencia del amparo, y la jurisprudencia vigente en materia de improcedencia del amparo indirecto. Como les decía, del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que hoy se constitucionaliza. Por otro lado, desde que entraron en vigor las controversias constitucionales, se ha considerado que la controversia constitucional es indiscutiblemente improcedente para impugnar el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución, porque se carece de sujeto pasivo a demandar al Poder Revisor de la Constitución. ¿Entendieron? Y en razón de las acciones de inconstitucionalidad, ustedes recordarán que es un control abstracto, que constituye un mecanismo a través del cual la Corte analiza la validez de una norma general sin que exista un acto concreto de aplicación, incluso sin necesidad de que se expresen argumentos. Lo que aquí quiero ser muy puntual, lo que se requiere para su práctica de un universo finito y conocido por las normas constitucionales, en la acción de inconstitucionalidad se contrastan las normas secundarias con la Constitución. Por lo tanto, es la Constitución el límite de las acciones de inconstitucionalidad. Ahora, y así lo establece Alemania, España, Colombia, Argentina, Brasil, Austria, Francia, que tiene un control de constitucional abstracto a través del control previo. Ahora, para concluir, quisiera llamar a la reflexión sobre algo que ha estado aquí presente permanentemente en estas discusiones. El tema del control constitucional sobre las reformas a la Constitución, que se encuentran estrechamente relacionados con dos grandes temas y que han inquietado este pleno, a este honorable pleno, a partir de confusiones, intencionales o no, de su impacto actual. Me refiero a dos temas: el concepto de soberanía y a la protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En cuanto al primer tema, ya dije que todos los ministros coincidieron en la supremacía constitucional. En el segundo tema, quiero tratar a un autor, el profesor Armin von Bogandí, y su concepto del ius constitutionale comune para América Latina, junto con otros académicos del Instituto Max Planck, donde propone una teoría constitucional orientada hacia la protección y promoción de los derechos humanos en América Latina. Sobre la premisa dice que hay una tradicional vulneración a los derechos fundamentales en nuestro continente. Y desde esa perspectiva internacional se plantea una interacción dinámica entre el derecho constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos,
como una manera de construir un orden jurídico en base al pluralismo jurídico y un fortalecimiento de los derechos humanos desde la perspectiva internacional, así como el desarrollo de una jurisprudencia dialogante donde las cortes de los países latinoamericanos y la Corte Interamericana intercambien principios, prácticas, fortaleciendo un estándar común en derechos humanos con el propósito de romper la concepción tradicional de soberanía y constitucionalizar a nivel internacional los derechos humanos. No niego que lo a primera vista se percibe sumamente atractivo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que plantea el reto de buscar las fórmulas necesarias para mejorar la eficacia e interacción entre el concepto de soberanía y la integración de los defensas de los derechos humanos. Concluyo. Esta reforma apunta hacia un escenario en el que se rescate el poder soberano menguado, este poder soberano menguado durante las últimas 4 décadas, e integra un modelo de ingeniería constitucional que abandone el principio de progresividad y nos lleva a criterios que ha validado la Corte en torno a la capacidad que tiene el pueblo de México para determinar su futuro. Eso en ningún momento es contrario a la defensa y promoción de los derechos humanos. Con esta intervención se cierra el plazo para la presentación de reservas. Gracias, presidente. Primero que nada, quiero decirle al ministro González Alcántara, a la ministra Ríos Farjat, al ministro Pardo Rebolledo, al ministro Pérez Dayán, al ministro Luis María Aguilar, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Lainez Potisek y a la ministra Norma Piña, que hace ya tiempo yo me di cuenta que ni la inteligencia, ni la independencia, ni la decencia caben en la cuarta transformación y menos en su segundo piso. Yo sí acepto preguntas, no gritos cobardes. La verdad es que quiero hablar en favor de la controversia constitucional. Quiero hablar en favor de la controversia constitucional, en favor de los gobernadores de todos los partidos, de los gobernadores que han ganado ustedes de Morena. Quiero hablar en favor de la controversia que no es solo la constitucionalización del 61 de las causas de improcedencia del amparo. Quitar los efectos de la controversia a la hora que se reforma la Constitución es quitarle poder a los estados de la República. ¿Y para qué se le quiere quitar el poder a los estados de la República? Solo imaginemos una reforma constitucional que le quita su poder tributario a los estados, que le quita el poder de catastro, el predial, los impuestos al turismo a Baja California Sur o a Quintana Roo. Pregunte por favor, si tiene hombría, si tiene inteligencia, pregunte. Yo sí acepto las preguntas. Controversia. La controversia es un medio de defensa para los municipios y para los estados. Y no puede venir a alegar aquí un concepto de 1944. La primera edición del michoacano, por cierto, Tena Ramírez, del Poder Constituyente Permanente. No, el Poder Constituyente Permanente son poderes constituidos y como tales deben estar sujetos al principio de legalidad. No hay un Poder Constituyente Permanente por encima de poderes constituidos. Y sí, la soberanía es esencial y originariamente el poder en beneficio del pueblo, en beneficio, también lo dice la Constitución, pero está vedado incluso en la Constitución, en el 40 y en el 35, en consulta popular al propio pueblo, está vedado, está prohibido
que se le consulte al pueblo su forma de gobierno. Lo que se está comprometiendo es la república, lo que se está comprometiendo es la república laica, lo que se está comprometiendo es la república federal. Por eso vengo a hablar en favor de las controversias, por eso vengo a hablar en favor del poder de los municipios y del poder de los estados. Sí, de la soberanía de los estados. Son principios intocables y ahí está el corazón del proyecto que tanto les duele de un ministro independiente, de un ministro libre, de un ministro votado por ustedes. Aquí no vengan con que el argumento baboso de que García Luna y de que Calderón y de que Peña Nieto. Al ministro González Alcántara, presidente del tribunal con López Obrador, y lo propuso López Obrador y lo aprobó el Senado morenista. ¿Ese qué tiene que ver con el neoliberalismo? ¿Ese qué tiene que ver con el pasado? Están regresando, ya que les gusta la historia, están regresando al centralismo santanista, al de Santana y al de los impuestos. Quieren solamente un artículo. Impuesto a ventanas y puertas, lo puso Santana sin ningún congreso. Suspendió primero el Congreso y suspendió a los jueces. Son santanistas más que juaristas. Y segundo, aquí vienen a invocar la Constitución del 17, el artículo 8 de la Constitución del 17, el original, poder constituyente originario. Dice, la Suprema Corte de Justicia resolverá los amparos que estuvieran pendientes. Permítame. Diputado Gibran, ¿con qué objeto? Cuestionamiento al orador. Antes de formularle al orador si acepta el cuestionamiento, porque ya lo aclaré respecto a su bancada, recuerdo nuevamente que hubo un entendimiento entre grupos parlamentarios para tratar de agilizar el debate y evitar las preguntas. ¿Acepta usted la pregunta, diputado? Sí, claro que la acepto. Adelante. Pregúnteme usted. Morena fundó una escuela de derecho que se llama Ponciano Arriaga. Esa fue de las primeras escuelas universitarias que se instituyeron como asociación civil. Usted, que es conocedor del derecho, ¿opinaría que la doctrina actual de Morena está más cerca de Ponciano Arriaga o de otros personajes que usted ha mencionado como Antonio López de Santana, y por qué? Gracias por la pregunta. Aquí viene uno a parlamentar. Perdón. Concluya el orador y enseguida le daré la palabra al diputado Leonel Godoy. Concluya con la respuesta. Ponciano Arriaga era el verdadero procurador de los pobres. Si le quitan los efectos generales, como ahora al amparo, los efectos generales al amparo, pues los pobres tendrán que encontrarse un procurador de los pobres como Ponciano Arriaga, o un buen despacho de abogados, o comprar un juez del bienestar. Por supuesto que está más cerca de Santana que de Ponciano Arriaga esta reforma. Gracias, presidente.